Buenas. Acá estoy por ponerme a hacer una práctica de yoga. Y se me ocurrió en este momento compartirles este video porque creo que pueden estar necesitando escuchar esto, porque a todos nos pasa. Hace varios días que vengo estresada, vengo ansiosa, vengo con un montón de cosas en la cabeza. Y muchas veces uno en redes sociales eh, ve lo que los otros muestran, ¿no es cierto? Ven lo bueno, las cosas buenas que nos pasan, pero en la vida no todo es color de rosa. En la vida no todo es color de rosa y el ser humano pasa por distintos estados emocionales. Y eso es así, es parte de la naturaleza del ser humano. Es inevitable que así suceda. Y bueno, quise compartir con ustedes esto porque me pasa también a mí muchas veces. Uno quiere que todo esté bien, que todo esté perfecto. Uno quiere sentirse bien todo el tiempo y bueno, la realidad es que no es así, porque la vida no es así y uno pasa por altibajos emocionales y hay que aprender a fluir con ellos, hay que aprender a aceptarlos y a fluir. Y bueno, gracias a todas las herramientas que yo he incorporado a lo largo de todos estos años, cuando me detecto que estoy en ese modo de piloto automático, cuando ya empiezo a sentir que mi cabeza, mis pensamientos me empiezan a jugar en contra, me empiezo a acelerar, me empiezo a andar de mal humor, he aprendido a volver a mi centro. He aprendido, es algo que se aprende, no es para algunos pocos, no es que algunos pueden y otros no. Aprender a controlar los pensamientos es algo que se aprende, porque nosotros naturalmente estamos diseñados biológicamente siempre para enfocarnos en el peligro, digamos, o en lo malo, por así decirlo, pero porque tenemos un programa de supervivencia muy arcaico donde nuestros ancestros necesitaban estar enfocados en los potenciales peligros, porque de ello dependía su vida. Estaban expuestos a un montón de peligros y situaciones que no es el caso nuestro, pero nosotros conservamos ese instinto de supervivencia y entonces nos es muy fácil poner el foco, poner la atención en lo negativo, en lo malo, y no en lo bueno que sucede. Por eso siempre lo digo y lo recalco porque trato de hacerlo día a día conmigo, es poner el foco en lo positivo, poner el foco en lo bueno. Porque biológicamente ya estamos diseñados para poner el foco en lo negativo o en lo malo. Entonces, para desaprender o ir borrando de a poco, no lo vamos a poder borrar, pero ir aprendiendo a controlar ese programa, ese instinto de supervivencia es poniendo el foco en lo opuesto, o sea, poniendo el foco en lo positivo, en lo bueno que nos pasa. Y eso es algo que sí se aprende y sí se practica cada día. Mientras más se practica, mientras más se hace, después, cada día, digamos, es más fácil que uno pueda volver a su centro cuando ocurren situaciones que nos sacan de ese centro. Disculpen si escuchan a mi perra, pero bueno, está ladrando hace rato ya. Y es algo que se aprende. Y controlar la mente, no se trata de controlar la mente, para que la mente no piense. Muchas personas me dicen, me cuesta meditar, me cuesta relajarme, porque siento que mi cabeza no para. Y eso es normal. O sea, lo normal es estar pensando todo el tiempo. Y porque la mente fue creada para pensar.
la mente fue hecha para tener pensamientos todo el día. Y eso no es malo. Lo que nosotros, donde debemos poner el foco es en qué pensamientos tenemos cada día. Porque la función de nuestra mente es pensar, y gracias a los pensamientos, a las ideas, es que podemos crear un montón de cosas y podemos crear nuestra realidad. Lo importante es la calidad de los pensamientos que tenemos cada día. No el dejar de pensar, no el pretender no tener más pensamientos y poner la mente en blanco, porque eso sería como pedirle peras al olmo, como dice el dicho. Porque la mente fue creada para eso, fue creada para pensar. Entonces, lo importante es enfocarnos en qué queremos pensar. ¿Y por qué es importante eso? Porque depende de lo que nosotros pensemos, va a depender cómo nos sentimos. La calidad de nuestros pensamientos es lo que genera distintos estados emocionales, distintos sentimientos de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante aprender a elegir cómo me quiero sentir cada día. Y para poder elegir cómo me quiero sentir cada día, debo aprender a elegir mis pensamientos. Y eso es algo que se trabaja, que es de a poco. Lo importante es empezar. ¿Qué me funcionó a mí cuando recién empecé? Bueno, cuando yo recién empecé en todo este camino, yo quería meditar también, quería poner la mente en blanco, quería relajarme y eso me era absolutamente imposible. Hasta llegué a pensar que no podía meditar, que no servía para meditar, que no era lo mío. Y a lo largo del tiempo y de los años fui entendiendo que el propósito de la meditación no es poner la mente en blanco y dejar de pensar, sino aprender a convertirme en la observadora de esos pensamientos. Cuando un pensamiento que me preocupa, que me genera estrés, que me genera ansiedad viene a mí, ¿yo qué hago? En automático actuaba en consecuencia. Pero a medida que fui aprendiendo a convertirme en la observadora de esos pensamientos, puedo elegir si ser presa de esos pensamientos y actuar en consecuencia o cambiarlos. Y algo que a mí me fue muy práctico y muy útil para aprender a detectar esos pensamientos fue empezar a escribir mis estados emocionales, mis pensamientos, en un diario, en un cuaderno. Me habilité un cuaderno y fui anotando cada día que me pasaba alguna situación que no me gustaba o alguna situación estresante o algo que me preocupaba, lo iba anotando. ¿Por qué? Porque eso me permitía tener un registro de situaciones que se repetían o de situaciones que generaban en mí determinados pensamientos, determinadas emociones. Y esa es una forma de ir saliendo del piloto automático, porque cuando ya yo dejo de actuar en consecuencia a esos pensamientos y empiezo a observarlos y empiezo a anotarlos, o sea, los bajo de la mente al papel y empiezo a darme cuenta de que se repiten, de que hay determinadas situaciones que los generan o que me impulsan a tener determinadas reacciones, yo voy encontrando un patrón que se repite. Entonces, cuando yo encuentro ese patrón, puedo elegir cambiarlo, actuando distinto, pensando distinto, reaccionando distinto. Y eso es algo que se adquiere con la práctica. Eso fue algo que a mí me fue muy bueno ir anotando para ir aprendiendo a detectar los pensamientos. Y después aprender a implementar ciertas técnicas de relajación, de introspección, de autoconocimiento. También me permitieron calmar ese ruido mental y empezar a conectar realmente con lo que sentía. Porque muchas veces pensamos cosas que ni siquiera ocurrieron o que ni siquiera van a ocurrir, que no van a suceder jamás, sino que son miedos, son preocupaciones que están en nuestra cabeza
y muchas veces ni siquiera son nuestras también, sino que las escuchamos, las aprendimos, alguien nos las dijo, nuestros padres, nuestros familiares, las personas con las que nos criamos, nos empezaron a inculcar ciertas costumbres, ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar, esto está bien, esto está mal, a esto tenés que tenerle miedo, a esto tenés que tenerle cuidado, y muchas veces crecemos y actuamos en automático y ni siquiera nos detenemos a cuestionarnos si realmente nosotros pensamos de esa forma, si realmente creemos eso, si realmente las cosas son así. Descubrir también la meditación me ayudó muchísimo porque pude encontrar a través de la respiración, a través de ese estado meditativo, pude encontrarme con mi verdadero ser y darme cuenta que en ese estado de quietud y de calma, ese era mi estado natural. Y cuando los pensamientos comenzaban a venir y a querer aturdirme o preocuparme, yo, en vez de actuar en consecuencia, aprendí a observarlos. Aprendí a detectar de dónde venían, por qué venían, a recordar quién me dijo que eso era así. Entonces me convertí en observadora, los observaba y los dejaba pasar. Y volvía a ese estado de quietud y de calma y de paz mental. Y ahí es donde me daba cuenta que ese era mi verdadero estado, no el otro. Entonces, recuperar ese poder elegir, recuperar esa confianza, recuperar el poder que tenemos sobre nuestra vida. A través de prácticas como el yoga, la meditación, el journaling, que es la escritura. Conectar con la respiración es una muy buena estrategia para quienes recién se inician en la meditación y no logran todavía tener ese dominio sobre los pensamientos. Comenzar a mantener el foco en mi respiración, ni hablar que al hacerlo con conciencia, estoy incorporando energía vital, estoy incorporando prana a mi organismo y ese prana, esa energía, esa inteligencia, esa información, va y se distribuye a cada célula de mi cuerpo y va llevando esa información y va barriendo toxinas, no solamente físicas, sino también mentales, emocionales, bloqueos, traumas, miedos que quedaron alojados en alguna parte del cuerpo, incluso que pueden ser muy viejos. Entonces, la respiración consciente tiene muchísimos beneficios para la salud, pero también a nivel de los pensamientos, a nivel de la mente, es muy útil como recurso. Porque de la misma forma en que ante una situación estresante mi respiración se acelera, automáticamente se acelera, yo a través del control de mi respiración, a través de aprender a respirar con conciencia, suavemente, regulando los ciclos, puedo calmar mis pensamientos, calmar mis emociones, activar la parte del sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, y desactivar el simpático, que es el que nos pone en estrés, como el sistema simpático, que es el que nos pone en modo supervivencia, es el que activa todos los mecanismos y hormonas que nos hacen estresarnos, pero justamente para que podamos salvar nuestra vida. O sea, siempre nuestro cerebro va a buscar protegernos, pero muchas veces esos programas, esos pensamientos, esos estados emocionales ya no tienen sentido para la realidad que tenemos hoy, ni para la vida que llevamos hoy. Entonces empezar a cuestionar si esos pensamientos, esas emociones que tengo son mías o no, si realmente yo pienso así o no, es muy valioso para aprender a elegir. Yo cada día tengo la posibilidad de elegir cómo me quiero sentir, en qué quiero pensar, en qué quiero poner mi foco. Entonces, todos estos recursos a mí me ayudaron un montón y hoy los pongo en práctica cada vez que siento que estoy fuera de mi eje, como estos días, hoy también a lo largo del día, por eso estaba por poner a hacer una práctica de yoga,
volver al cuerpo, ir al cuerpo. El cuerpo no miente. La cabeza a veces trata de engañarnos. A ver, en el buen sentido, o sea, trata de protegernos, pero muchas veces trata de protegernos de cosas que no suceden ni sucederán jamás. Entonces no podemos confiar 100% en lo que nuestra cabeza nos dice, pero sí en lo que nuestro cuerpo nos dice. Y la práctica de yoga nos permite, a través de la respiración, tener un contacto profundo y directo con el cuerpo. Y a través de cada movimiento, y a través de la oxigenación, del incorporar ese prana a mi organismo, toda esa información llega a cada célula de mi cuerpo y va barriendo, va limpiando, va armonizando, y se va produciendo un cambio en mí, porque me voy volviendo más consciente de mis dolores físicos y emocionales, de mis sensaciones, de mis pensamientos, de mis miedos, de mis preocupaciones, de mi ansiedad, de mi estrés, de mis dificultades. Es increíble cómo en el mat y en la práctica de yoga uno adquiere una conciencia y un nivel de autoconocimiento impresionantes, que muchas veces yo trato de explicarle a otras personas, pero es algo que se vive. Es algo que por más que yo trate de explicarlo, es algo que se vive y se experimenta. Así que bueno, quería compartirles esto para que muchas veces uno ve en las redes o ve de los otros la mejor cara. Pero no siempre estamos así, porque somos seres humanos y pasamos por un montón de situaciones. Lo importante es, con eso que nos pasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir que esa situación nos tome y nosotros actuemos en automático, o vamos a tomar esa situación y vamos a elegir cómo queremos sentirnos, cómo actuar, cómo superar ese desafío, cómo sacar el aprendizaje detrás de esa situación. Entonces, dedicarse un momento, un espacio a solas, haciendo lo que sea con lo que conecten, prendiendo una vela, escuchando música, poniendo un rico aroma, haciendo una práctica de yoga, sentándome a escribir. Son pequeñas prácticas que hacen a que yo cada día me vaya conociendo un poco más, me vaya cuestionando esos pensamientos, cuestionando esas creencias, cuestionando esas preocupaciones, y que poco a poco pueda ir tomando conciencia de que realmente eso, que yo me hago un mundo por eso, realmente no tiene peso ya hoy en mi vida. Y que muchas veces estamos presos de un exceso de futuro, porque siempre estamos pensando en lo que puede llegar a suceder, o de un exceso de pasado pensando en lo que ya sucedió, y nos olvidamos del instante presente, de este momento en el que podemos elegir cómo nos queremos sentir, cómo queremos vivir, qué sueños queremos cumplir, qué metas queremos cumplir, cómo nos gustaría vivir de acá en los próximos meses, de acá en los próximos años. Hoy estamos creando nuestro futuro. Hoy estamos creando la realidad. Por más miedos, por más preocupaciones que yo tenga, cualquier decisión que yo tome hoy cambia completamente ese futuro. Entonces es muy importante empezar a elegir nuestros pensamientos con conciencia. Elegir en qué me enfoco, elegir qué es lo importante para mí. Y a través de prácticas como la meditación, el yoga, el mindfulness, el journaling, la escritura, puedo empezar a conocerme, a cuestionarme y a elegir cómo quiero vivir. Entonces les invito a que se dediquen algún momento de la semana, algún momento del día, para estar a solas con ustedes y agarrar un cuaderno y empezar a escribir. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me digo cada día? Esto que me digo, esto que me preocupa, ¿realmente tiene peso hoy? ¿Realmente es relevante hoy? ¿O puedo aprender a convertirme en el observador de esos pensamientos y elegir que pasen? Elegir cambiarlos por otros que realmente hagan a cómo quiero sentirme, cómo quiero estar, cómo quiero vivir. Así que bueno, les quería dejar este mensaje para que
tomen conciencia que tienen el poder de elegir cómo quieren vivir y cómo se quieren sentir. Prometo compartirles más tips, más recursos, más meditaciones, pero básicamente es eso. A la mente nunca la vamos a poder callar. A los pensamientos nunca los vamos a poder eliminar, porque esa es la función de nuestra mente. Pero sí podemos aprender a elegir en qué quiero pensar. Enfocarme en lo bueno, enfocarme en lo positivo. Y cuando esos pensamientos que me generan ansiedad, que me generan preocupación, que me estresan, vienen a mí, yo puedo elegir aprender a observarlos, ver que están ahí, pero soltarlos. Yo lo puedo elegir. Es algo que se trabaja. Y fundamentalmente darnos cuenta que muchas veces nos preocupamos o nos aturden pensamientos de cosas que están en un futuro, de miedos, de cosas que pienso que pueden suceder que están en un futuro y que a lo mejor ni siquiera ocurran jamás. Entonces, empezar a tomar conciencia y empezar a vivir más en el hoy, más en el momento presente, en el aquí ahora, eligiendo cómo me quiero sentir y en qué quiero pensar. Así que bueno, ese es el mensaje que les quería dejar. Les mando un abrazo grande, un beso grande. Los acompaño en lo que sea que ustedes estén pasando. Sepan que todo se puede cambiar, que uno puede vivir bien, puede elegir estar bien, vivir bien, uno puede crear su realidad. Así que ese es el mensaje que les quería dejar. Les mando un beso enorme. Disculpen por mi perra que no paró de ladrar, pero me pareció importante dejarles este mensaje ahora.